aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición. Si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Derrotarme desde el suelo, tembloroso y sin aliento, yo te seguiré mirando, mi maravilloso. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, esperar este momento toda mi en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida
reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Iglesia, muy buenas noches. Les doy una muy cordial bienvenida al estudio de la palabra. Voy a invitarle para que nos acompañe en un texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. El título que hemos dado a nuestra enseñanza es Dar gracias. Acompáñeme a la lectura de este texto que dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Voy a invitarle para que lo leamos nuevamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Voy a invitarle para que hagamos un ejercicio como introducción y para una comprensión del texto a primera vista. Imaginémonos el vivir con alguien a quien usted le proporciona, iglesia, escuche, todo, alimento, y cuando hablo de alimento es que usted lo consigue, lo prepara, lo sirve, recoge inclusive después de cenar. Y aparte de eso, usted es la persona a quien proporciona todo en cuanto a asuntos de salud. Le proporciona el techo, todo referente al estudio, asuntos de recreación, de vestido, etcétera. Todo lo que esta persona requiere. Pero esta persona, en este ejercicio que estamos haciendo, hay que colocar la imaginación. Simplemente, a pesar de que usted provee todo para ella, esta persona no da gracias. Solo imagínese la sensación que esto produciría. Sería una convivencia desagradable. El versículo 18 tiene un propósito que a simple vista no se logra con una simple lectura, como en la gran mayoría de la escritura. Hay que indagar, hay que investigar, hay que buscar. Cuando el versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, este propósito debe ser ¿qué? Buscado, no está a simple vista, y vamos a tratar en esta oportunidad, no lo lograremos completamente, pero vamos a tratar de observar el texto con responsabilidad, con cuidado, y que sea Dios edificándonos en esta oportunidad. Inclusive el texto en el libro de Efesios, voy a hacerle una lectura, capítulo 5, versículo 20, y hay otros textos, hay muchos más donde es repetitivo el Señor insistiendo para que hagamos uso de esta invitación tan importante como es el dar ¿qué? El dar gracias. Efesios 5, versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos otros textos, así como Primera de Tesalonicenses 5:18, donde la invitación puntual es a dar ¿qué? Gracias. Yo he observado, es algo, diría yo que es algo muy ligero, pero no da el tiempo para más. He observado 6 puntos de este versículo. Le pido el favor que me acompañe, que tome nota y que se deje direccionar por lo que Dios pretende a través de este tiempo. Miremos pues como punto número 1 o hace una rayita y escriba: dar gracias. Cuando uno lee dar gracias, que en otras expresiones como la que tuvimos hace poco, la de examinarlo todo, nos dimos cuenta que no era algo basado en la comprensión que nosotros tenemos cuando oímos examinar. Cuando nosotros leemos la palabra dar gracias y usted
lo entiende como una persona que es consciente de haber recibido un favor. Si tú lo entiendes así, lo entiendes ¿qué? Correctamente. De esa manera tú lo entiendes correctamente. Por eso el punto número 1, dar gracias es alguien que tiene esa conciencia, esa percepción de haber recibido ¿qué? Un favor. Por eso el texto cuando dice dad gracias en todo es a aquellas personas que consideran que han ¿qué? Recibido. 2, el pero de dar gracias. Espero para que lo escribas. Cuando dice dad gracias, el pero de esta expresión es que aquí es por todo, no solamente por esa percepción que tenemos cuando obtenemos, recibimos, logramos de alguien ¿qué? Un favor. También, hermano, el texto dice que si bien fuera un desacierto, una calamidad, una pérdida, el texto es claro cuando dice dad gracias ¿qué? En todo. Eso es algo decisivo, hermano, sobre el texto, porque malentenderíamos que es dar gracias en toda bendición, en todo favor, en todo cuidado, pero el texto es claro, dad gracias ¿qué? En todo. Y esa palabra, como bien Romanos 8:28 dice, que a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si a nosotros todas las cosas nos ayudan a bien, no solamente las buenas, sino también las malas, entendemos que estamos llamados, según 1 Tesalonicenses, para dar gracias ¿qué? En todo. Este es el pero de dar gracias porque en nuestro ambiente natural estamos invitados y esa es como nuestra costumbre en agradecer cuando hemos sido colmados de favores, cuando hemos sido satisfechos, cuando hemos logrado, lo repito, pero en este caso no, en este caso es dar gracias ¿qué? En todo. 3. Razón del por qué dar gracias. El mismo texto lo da. Dad gracias a Dios en todo, hasta ahí vamos. Y este tercer punto da el por qué. Porque esta es la voluntad ¿qué? De Dios. Se da cuenta en el texto, en una rápida lectura, que la invitación de dar gracias en todo podría ser porque usted a la larga va a recibir más, porque usted a futuro, si no lo logra ahora, le será retribuido más adelante. No es eso lo que dice el texto. Honradamente da el porqué de dar gracias por todo. Sencillo, punto número 3, porque esta es la voluntad de Dios. Por eso desmentimos, hermano, o desaprobamos movimientos o direcciones en ciertas situaciones donde pierdes, donde sufres, donde eres maltratado, donde tu situación es pésima. Algunos se atreven a salir en defensa de tu situación para decirte Dios viene con algo mejor, Dios viene con 3, 4 veces o multiplicado al no sé qué porcentaje que tu sufrimiento se convertirá, pero el texto realmente no está prometiendo nada frente al dar gracias por todo. Es simplemente porque esta es la voluntad de Dios, porque así es como a Dios le agrada, que cualquiera sea tu situación, le des gracias a Dios. Vamos pues en el tercer punto, solo observando ligeramente el texto. Dar gracias, entendemos que, repitámoslo, es de haber recibido un favor, lo entiendes bien. 2, no es solamente por un favor, también en los desaciertos, en las tristezas, en las calamidades. Eso es lo que Él quiere, que demos gracias. Y el por qué dar gracias es porque esta es la voluntad de Dios. Frente a este punto número 3, viene a mi memoria una noticia de una ex señorita Colombia
ella le hicieron una operación sencillita, creo que un quiste acá en cierta parte de su cuerpo, creo que en el abdomen. Esto comprometió de alguna manera una vena que le llevaba la sangre a sus extremidades inferiores. Tuvieron que hacerle otra operación. Creo que tuvo unas 3 o 4 operaciones, y frente a esta situación, en esta intervención médica, resultó que una de sus venas no le llevaba sangre a una de sus piernas, y le sugirieron pues que lo más indicado era cortarla. Cuando se la cortaron, y pues es una situación realmente físicamente es lamentable, porque tiene unas limitaciones, porque trae unas exposiciones a la salud. Realmente uno puede perder una pierna y recuperarse, pero también puede morir en medio de una intervención de estas. Y yo recuerdo a esta niña que entrevistaban, en mi opinión, admirable su postura, de ejemplo para muchos de nosotros, a quien se nos quiebra una uña y acabamos hasta con el nido del perro, dice un dicho por ahí. O el esposo nos llega tarde a una cita y se acaba el mundo, o la esposa no hizo el alimento que se le había requerido, y eso se forma un problema. Pero esta niña dice que le daba gracias a Dios porque en medio de su situación Dios lo había permitido y tenía un propósito con ella. Yo la oía hablar y ella estaba haciendo uso de 1 de Tesalonicenses 5:18, dándole gracias a Dios en todo, porque finalmente no había más que hacer. Era algo que Dios había permitido, y ella lo había entendido como algo que Dios lo había permitido, y lo hacía con un propósito. No sé si ella, en medio de sus exposiciones, no le escuché sino una vez, ella entendería que ese dar gracias en medio de su situación, que era difícil, simplemente era dar gracias porque esa era la voluntad de Dios. Que en medio de cualquier cosa que nos acontezca, nosotros pudiéramos entender que no es algo que va a desaparecer, o algo que con el tiempo va a mejorar, sino que es algo simplemente que Dios ha permitido, y nos deberíamos quedar con la invitación a dar gracias en medio de esa situación puntualmente, porque esta es la voluntad de Dios. Punto número 4, propósito de Dios en dar gracias. Hay un texto de segunda de Pedro para poderte explicar el propósito de Dios en dar gracias. Entonces, busqué este texto de segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Espero que me acompañes para explicarte en nuestro cuarto punto el propósito de Dios en el dar gracias. Segunda de Pedro 3:9. Leámoslo todo, pero realmente la parte que quiero que tomes es la parte B. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y mire la parte B como es de interesante, porque el cuarto punto le titulé propósito de Dios en dar gracias. En este versículo 9, la parte B dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Repito, segunda de Pedro 3:9, parte B, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro puntualmente describe una voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Escuche, que ninguno perezca. Si usted regresa conmigo a segunda de Tesalonicenses, es como una idea hilada perfectamente, la de segunda de Pedro 3:9, parte B, con el texto de primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Por qué? Porque hilada perfectamente. Porque si bien describe una voluntad de Dios perfecta, que es que ninguno perezca, el dar gracias a Dios por todo es un instrumento dado por Dios a aquellos que Él no quiere que perezcan. Vuelvo y te lo explico. Segunda de Pedro 3:9 describe una voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que ninguno perezca, esa es la voluntad de Dios.
Primera de Tesalonicenses 5:18 da una herramienta, un instrumento a aquellos que Él no quiere que perezcan. ¿Cuál es? El que den gracias por todo. Y ese es el instrumento que Él utiliza para aquellos que Él no quiere que se pierdan. Aquellos que Él no quiere que se pierdan, les invita para que den gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios. En primera de Pedro, en segunda de Pedro 3:9, ¿cuál es la voluntad de Él? Que ninguno se pierda. ¿Y qué herramienta les deja? Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Inclusive el texto dice, para con vosotros en Cristo Jesús, que es aquellos que no quiero que ninguno que ninguno se pierda. Es interesante del texto, y el punto número 4 es el propósito de Dios en dar gracias, porque esa es su voluntad, esa es su herramienta para los que Él no quiere que se pierdan. Lo debes de tener muy en cuenta, porque va muy unido al punto número 5 que vamos a contemplar, y te vas a dar cuenta de lo útil que es reunirte con nosotros un jueves, un sábado, un domingo. Y en este punto número 5 escribe: dar gracias para detener. Mientras tomas nota, te escribo los 4 que llevamos. El primero, dar gracias, ya lo explicamos, tú lo entiendes correctamente. El segundo, el pero de dar gracias, no solamente por lo bueno, también por lo malo. El tercero, razón del por qué dar gracias, porque esa es la voluntad de Dios, no esperando nada a cambio, no aceptando invitaciones distintas a las que el texto dice que esa es su voluntad. Y el punto número 4, el propósito de Dios de dar gracias, porque es a través de ese método de dar gracias el cual Él utiliza para aquellos que Él no quiere que se pierdan. Y el 5, dar gracias para detener, ya lo escribiste. Es una herramienta, escríbalo, preventiva, el dar gracias en todo. Hay cosas, iglesia, y voy a hablarlo pausadamente, hay cosas que en tu vida, como esposo, como padre de familia, como hijo, como adolescente, como adulto mayor, como comerciante, como amigo, que te impiden dar gracias. Te voy a poner un ejemplo de alguien bien lejano a ti para que no te sientas aludido. Hace unos días alguien me hablaba de una pareja admirable en el cine, en la farándula americana, y es un personaje muy querido, inclusive por damas les he oído, Will Smith y su esposo, un matrimonio hasta hace 4 años, hermano, admirable en Hollywood, perfecto. Se presentaron en un programa, no sé si es la alfombra roja o la mesa roja, y ellos se sientan y dialogan como si estuvieran a solas en la sala de su casa, y se empiezan a expresar de qué se estaban aburriendo, qué cosas no estaban funcionando, el día que usted no me celebró el cumpleaños, pero el día que usted también le dijo al niño que yo era un mentiroso. Y en un momento a otro, de la nada, la esposa le dice que cuando él estuvo en los viajes de sus películas, ella tuvo relaciones sexuales con su mejor amigo, y él se queda muy sorprendido, él no se esperaba eso. ¿A qué voy con este comentario del matrimonio de Will Smith? Que en ese tiempo que su esposa estaba teniendo relaciones sexuales con el mejor amigo de Will Smith, ella no podía, no creo, pues excúsenme que sea una persona dando percepciones de una persona que no conozco, pero yo no creo que ella, cuando tenía relaciones sexuales con el mejor amigo de su esposo, ella levantara sus manos al cielo y le diera gracias a Dios por lo que había experimentado o estaba experimentando en ese momento. Por eso te digo que hay cosas en tu vida, papá, mamá, comerciante, joven, amigo, que te impiden dar ¿qué? Gracias. Por eso esta herramienta del dar gracias, que lo vimos en el 4, el propósito de Dios
a los que invita a dar gracias porque es una herramienta para los que no quiere que se pierdan. Y en el 5 vemos que el dar gracias sirve ¿para qué? Para detener, porque usted cuando va a tener sexo, Dios espera que usted, mientras tiene sexo, antes de tener sexo y al finalizar de tener sexo, usted pueda darle ¿qué? Gracias, porque el texto dice dar gracias ¿por qué? Por todo. Dios quiere que cuando usted hace un negocio, antes de hacer el negocio, durante el negocio y después de hacer el negocio, usted pueda dar gracias. Cuando usted va a castigar a sus hijos, antes de castigarlos, durante el castigo y después del castigo, Dios quiera que usted pueda dar gracias, hermano. A veces un papá coge a castigar un muchacho de 12, 13 años con un cable de grabadora. Primero lo hace vestir, luego lo hace vestir de falda. Tuve un hermano de la iglesia que lo castigaban de esa manera, lo hacían vestir de mujer y hacían dar la vuelta por la manzana de la cuadra, después le dan una pela. Yo creo que antes de castigarlo no se le puede dar gracias a Dios por el castigo. Durante el castigo, mientras él da la vuelta a la manzana, no hay una dirección del Señor para darle gracias, y después de ese castigo, bíblicamente no hay algo que avale, iglesia, el darle gracias a Dios por eso. Por eso, sea vida sexual, la corrección de nuestros hijos, tu postura como esposa, mi querida dama. Dios quiere que cuando tú te presentes delante de Él, le puedas dar gracias por lo que tú eres como esposa. Pero muchas veces esa actitud no permite que nos acerquemos a Dios confiadamente para darle ¿qué? Gracias por nuestra actitud como esposas, como esposos o como hijos. Iglesia, usted lo está entendiendo perfectamente. Podría poner ejemplos a todo nivel porque el texto dice dar gracias. ¿Por qué? Dad gracias en todo. Yo sé de jóvenes de la iglesia que tienen noviazgos. ¿Qué quiere el Señor? Que en tu noviazgo, si lo tienes, eso es una decisión tuya, que usted, antes de ir donde esa persona que has tomado por novia o por novio, usted a Dios le pueda ¿qué? Dar gracias frente a lo que estás contemplando con ella. Que durante ese tiempo de visita, de cortejo, de salida, de permanecer en casa, de ir a un cine, de pasar un sábado en la tarde juntos, usted pueda darle gracias por esa relación que están teniendo. Y que después de abandonar a la persona, de irse cada uno para su casa, usted pueda irse dándole gracias a Dios porque es una relación en santidad. Pero, iglesia, si usted antes de ir a visitar a esa persona, usted no le puede dar gracias porque ya sus pensamientos son maquiavélicos, usted va a ensayar medicina forense en ella, usted va a practicar, no sé cuál medicina será esa o qué ejercicio será ese, por ejemplo, ginecología, y usted dice, no, yo voy a practicar ese estudio con mi novia, no es eso a lo que Dios te está invitando para que des gracias, porque es que de hecho no podrías, no te sentirías capacitado para darle gracias a Dios por una relación que es en práctica de pecado. Si es un noviazgo, así como un negocio, así como la práctica tuya como esposa, como esposo, como hijo, y no tienes la capacidad para darle gracias, por eso el texto de que el dar gracias es ¿para qué? Para detener. Si usted va a hacer algo, si está viviendo algo, si se está permitiendo algo en su vida frente a lo cual usted no tiene, hermano, la capacidad, la cara para decirle al Señor, gracias por esto que voy a hacer, gracias por esto que estoy viviendo en este momento, gracias por esto que me acabo de permitir, sirve el dar gracias ¿para qué? Para detener como una herramienta que preventiva. Hay cosas, mis queridos hermanos, que no nos permiten, que nos impiden abiertamente dar gracias. Conversaciones con amistades, cosas que contamos, hermano, de los demás. Hay diferentes prácticas que yo le pido al Espíritu Santo en tu vida que las traiga a la luz de lo que está invitando, porque es aquello que te pueda dar gracias, que te permita dar gracias en todo. Y de no ser así, pues hay que detenerse, porque el dar gracias es una herramienta ¿qué? Preventiva. Solo debemos permitir aquellas por las que se pueda ¿qué? Dar gracias. Yo busqué, hermano,
Como siempre el pastor nos ha enseñado, busque ilustraciones que sean bíblicas. Deje de hablar de reinas, deje de hablar de los hijos suyos, deje de hablar de usted mismo y muestre que enseñe el texto bíblico. Yo te voy a invitar para que me acompañes a un texto en el libro de Génesis, capítulo 39. Voy a esperar que lo busques. Titula José y la esposa de Potifar. Estoy esperando que lo encuentres. José es vendido como esclavo a un hombre que es oficial de Faraón, capitán de la guardia y varón egipcio. Es comprado por él lo lleva a su casa y lo pone a cargo de todo, de su casa, del campo, de su economía. Dice que no hay nada que él tuviera que no lo hubiera puesto en las manos de él. Leo el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Pero duerme conmigo pues no es arruncharse, como dice en Bogotá. En Bogotá es una expresión: vamos a arruncharnos, vamos a hacer una perecita, vamos a hacer locha. No, era que ella le invitó, versículo 7, para que tuviera relaciones sexuales con ella. Yo en un saludo que le di hace unos días, leyendo este texto, le decía que siendo la esposa de un oficial egipcio de tanto poder, seguramente era una dama en medio de su capacidad económica, sus perfumes, sus joyas, sus vestidos, y seguramente no era una dama despreciable quien le estaba invitando a dormir con ella. 8. Y él, ¿sabes qué? No quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en su casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y me encanta lo que dice el versículo 9. Él dice: yo tengo en mi vida la práctica de darle gracias a Dios, ¿qué? Por todo. Cuando desayuno le doy gracias, cuando conozco una dama en la universidad le doy gracias por ella cuando la conozco, cuando la estoy tratando, y cuando me despido de ella, tengo esa libertad de darle gracias a Dios por todo, como dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. ¿Cómo yo de hacer este grande mal? Y no es porque pecaría contra mi amo, sino que yo pecaría ¿contra qué? Contra Dios. Y si yo cuando peco contra Dios se me dificulta darle gracias. A lo que usted me está invitando es algo que me dificultaría presentarme a Dios para decirle: gracias Dios por esta dama que vio en mí, versículo 6, tan hermoso semblante y tan hermosa presencia. Muchacho era pispito de ojos, pero aparte de ser pispito de ojos, era un muchacho inteligente, porque en lo que él pensaba, en su actuar, no era cómo me sentiré yo acostado con esta dama, cuánta plata me podrá dar, quién sabe cuántas cosas más a cargo me entregarán, sino que a él lo tenía preocupado. El versículo 9 era que esto que él iba a hacer era hacerle quedar en pecado en contra de Dios. ¿Usted ha pensado en eso cuando va a actuar? Esto que yo hago, hombre, esto es un grande mal, aunque me quedan 150 millones de ganancia. Hombre, ¿cómo es que yo voy a hacer este grande mal contra mí? ¿Por qué grande mal? Pero hermano, es que 150 millones tiene muchos ceros. Sí, pero es un grande mal porque eso me hace pecar contra Dios. Y cuando yo peco contra Dios, ¿cómo hago yo para venir delante de Él para darle gracias por esos 150 millones de pesos? Dice la palabra que es mejor pan seco, en paz con Dios, que banquete
lleno de zozobra y de enemistad con aquel hermano que nos ha libertado. Por eso la invitación del texto en el punto número 5 de dar gracias a Dios para detener. Él dijo, no fue que él lo dijo después de acostarse con ella y dijo, no, es que usted es casada, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto fue un impulso emocional, esto fue una atracción de momento. Hay por ahí una canción asquerosa, hermano, es que nos vemos un ratico y tú te vuelves para tu casa y yo para mi casa. Cuando esas prácticas se dan, que hoy en día se dan, ¿sabe qué es algo que no se puede hacer? Llegar a la casa y darle gracias a Dios por esa práctica sexual. Hay negocios en nuestra vida donde cuando se termina, cuando se reclaman las ganancias, no se le pueden dar gracias a Dios por ello. Y lo que nosotros estamos buscando es una vida donde podamos agradar a Dios. Por eso te digo que el dar gracias es algo para detener, es una herramienta preventiva. Cuando usted vaya a hacer algo, cuando usted vaya a compartir algo, a permitirse algo en su vida, pregúntese, cuando esto finalice, ¿yo le voy a poder dar gracias a Dios por esto? José cuenta una buena historia. Si usted lee hasta el versículo 23, hermano, le dijo que no. Una y otra vez a ella le dijo que no, pero ¿será que le gustaba? Además que sí. Además que se habrá imaginado lo emocionante que sería tener una aventura con ella. Seguramente a veces cantaba la canción de una aventura, es más bonita, seguramente, pero tuvo la victoria porque él dijo, entre esta aventura y lo emocionante de poderme acostar con la esposa de mi jefe, que a propósito no tendrá cuándo darse cuenta, y en las noches poder ir y darle gracias a Dios, y mientras almuerzo poderle dar gracias a Dios, y al desayuno darle gracias a Dios, José eligió ¿qué? Darle gracias a Dios. Yo tomé los nombres de algunas personas que eligieron diferente a José. Espero que tu nombre después de esta predicación desaparezca de esta lista, porque hermano, hay unos que se pierden por mucho. Por ejemplo, Hitler se perdió por mucho, pero hay gente que si no se pierde es por nada, ¿no? Hay gente que se pierde, hermano, por una aventura, hay gente que se pierde por unas monedas de plata. Oí de uno por ahí que vendió a su Salvador por unas monedas. Ese sí te digo que pesarme uno tan pobre en la vida, hermano, pudiendo elegir el agradar a Dios, dándole gracias por todo, porque esa es su voluntad, y unas monedas de plata. Pues no sé usted qué piense. Le digo los nombres de algunos. Por ejemplo, cuando Abraham ya entrado en edad, se dio cuenta que no podía tener familia, ya Dios le había prometido que le iba a dar un hijo. Él escuchó a su esposa, y su esposa Sara le dijo, mi hijo, pues yo ya estoy muy vieja, vaya, tenga sexo con la esclava, con Agar. Y no sé, me imagino en el diálogo, mi amor, pero si yo me acuesto con ella, de pronto a la primera no quede en embarazo, ni a la tercera, ni a la quinta, de pronto me toca estar varias veces con ella y no le va a poder dar gracias a Dios por esas relaciones sexuales que yo tenga. ¿Y qué le dijo su esposa? No me venga aquí a mí con esas cosas tan baratas, que esos principios, y que no le puede dar gracias a Dios. Yo quiero ser un muchachito, yo quiero cargar un bebé. ¿Y él a quién le hizo caso? A su esposa. Entre darle gracias a Dios por obedecerlo y la recomendación de su esposa, él le hizo caso a su esposa. ¿Y cómo le parece Eva? Eva tenía la dirección de Dios de la manera como al vivir, al existir en esta tierra, en un paraíso, podían todos los días, hermano, darle gracias a Dios, comían de los frutos, disfrutaban, hermano, de un planeta, hermano, sin impuestos prediales, sin enfermedades, sin COVID-19, y vivían dándole gracias a Dios por todo, y Dios les dio la dirección cómo se le daba gracias a Él por todo, sin desobedecerlo. Pues vino la serpiente, le dijo, no, eso de darle gracias a Dios por todo eso, en esta vida es muy corto, ¿no? En la vida tiene que darse su palomita, vivir cositas, hermano, que le pongan a uno la piel de gallina, que le den maripositas, cositas bien emocionantes. Y ahí tenemos, hermano, no solo a Eva, también en vez de copiarle a Dios, le copió ¿a quién? A Eva. Tenemos a David. David sabía, hermano, por boca de Dios, que era un propósito en su vida para lo que lo había hecho rey,
y que era que él pudiera darle gracias por todo, pero vino Betsabé y él se complació más en una relación sexual con una mujer casada, con unas pocas monedas, con un negocio, con una situación, que poderle dar gracias a Dios en todo. Le decía lo de su nombre. Usted tiene cosas, mi querido hermano, mi querida hermana. Voy a hacerlo pausadamente, iglesia. Hablo a mi hija Alejandra Pulgarín que me ve, hablo a los matrimonios, hablo a los jóvenes que no sé si ven esto, no el día en directo, sino que lo ven otras tardes, otros días, ojalá que así sea, pero yo te pregunto en el nombre de Jesús, ¿tienes cosas en tu vida que te hagan parte de esta lista como Abraham, como Eva, como Adán, como David, como Judas, como Pedro? Y ahí sumamos a esta larga lista de aquellos que buscan por un momentico, hermano, de satisfacción, por unos pesos, por una emoción en su vida, el ser impedidos para ir y darle gracias a Dios. Tu nombre hace parte de ese listado. No tienes que contármelo, no tienes que pedir consejería, pero yo te digo, ¿hasta cuándo vas a permitir en tu vida todo aquello que impide y darle gracias a Dios? ¿Qué? Por todo. Porque es que el texto es de una riqueza impresionante. Por todo lo bueno, venga y dele gracias. Y por lo malo también venga y dele gracias. ¿Qué es lo que impide en tu vida que le des gracias? El pecado. Por el pecado, ¿cómo le vas a dar gracias a Dios? ¿Cómo por algo que te permites practicar en tu vida que ofende la preciosa presencia, la persona de Jesús? Por eso no le puedes dar gracias y eso debe ser quitado sobre tu vida. Por eso el dar gracias a Dios sirve ¿para qué? Para detener. O sea, para dar gracias a Dios es señal clara que Él que Él me aprueba. Si hay algo sobre lo que Él no me aprueba y yo estoy impedido para darle gracias, es señal clara de que nos debemos ¿de qué? De detener. Y el último punto, el punto número 6, ¿quién da gracias a quién? Escríbalo. ¿Quién da gracias a quién? Iglesia, ¿cómo nos gustaría oír a Dios aplaudir, hermano, en nuestras vidas al obedecerlo, ¿no? Que cada que uno hace lo correcto, que lleva una vida donde le puede dar gracias, que el creador del cielo y de la tierra saliera, hermano, a nuestro encuentro a darnos gracias por tener una vida donde sea bueno o sea malo, estamos habilitados para darle gracias. Hay un texto, yo espero que estés tomando nota, hermano, de esto para que luego lo puedas revisar, un texto en el libro de Lucas, capítulo 17. Voy a esperar para que lo busques. Lucas, capítulo 17, Reina Valera, leo, versículo 9, Lucas 17, 9. ¿Acaso da gracias al siervo quién? ¿El amo? ¿Su dueño? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? O sea, es una pregunta. O sea, ¿debería el amo darle gracias al siervo? ¿Debería darle gracias su dueño al siervo por haber obedecido, por haber hecho lo que se le había mandado? Es una pregunta que Jesús nos transmite a nosotros, como que en la medida que nosotros le obedecemos, cuando hablo de aplausos, como por nuestra vida de obediencia, Dios debería de ampliar, hermano, nuestra economía, mejorarla, como que por esforzarnos en vivir una vida agradable a Él, que se nota en que podemos darle gracias por todo, Dios debería de sanarnos de una enfermedad. O sea, hermano, es que yo sé que como yo le doy gracias a Dios por todo, estoy habilitado para agradar a Dios en todo. Mire mis hijos, hermano, mire mis propiedades. Yo sé que es Dios aplaudiendo y avalando el estilo de vida que yo tengo, que me permite acercarme para darle gracias por todo. ¿Sabe que no sé usted qué habrá respondido? De pronto usted de los que piensa que claro que Dios a uno lo debería de premiar por obedecerlo. ¿Qué es obedecerlo? Estar habilitado para darle gracias a Dios por todo. Eso es una vida de obediencia. Usted dice, sí,
Mano, uno una vida sujeta al Señor, obedeciéndose, esforzándolo por hacer su voluntad, Dios a uno lo debería ¿de qué? De premiar con cositas, hermano, prolongarle la vida, el bienestar en su casa, sus hijos, y sorpréndase. ¿Sabe qué dice Jesús? Jesús responde por usted y por mí. Dice, pienso que no. Pienso que por usted obedecer, Dios no lo debería ¿de qué? De premiar. Pienso que el amo, pienso que el dueño no debería de darle gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado. ¿Será que Jesús se equivoca? ¿Será que Jesús no es certero frente a lo que dice de que usted por obedecer Dios a usted no le tiene que aplaudir, ni le tiene que aumentar, ni regalar, ni ceder? Dicho así, Lucas 17:9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Jesús dice, yo pienso que no, yo pienso que el siervo, el que tiene dueño, solo tiene que hacer lo que se le ha mandado, que es procurar en su vida tener una conducta que le permita dar gracias por todo, porque eso es lo que a Dios le agrada. Pero yo quisiera ampliarle en este sexto y último punto la expresión de Jesús cuando dice, pienso que no. Entonces, busqué un texto en el libro de Job, capítulo 35, me gustaría mucho que usted me acompañe, para explicarle que es que usted se esfuerza por obedecer, pero Dios no lo premia, ni le aumenta, ni le concede, ni le alivia, ni le sana. Entonces, ¿qué sentido tiene obedecer? Entonces Jesús expresa, yo pienso que no tiene que premiar a ninguno por procurar, por esforzarse, por procurar siempre una vida donde él pueda darle las gracias a Dios por todo. Él dice, yo pienso que no, pero busqué este texto que ya encontraste de Job 35 para expresarle lo que Dios piensa cuando usted obedece y lo que Dios piensa cuando usted peca. Escuche, palabra de Dios, no es un pensamiento mío, porque usted me escucha y piensa, el hermano como tan bravo, como tan irónico, como tan displicente. No, iglesia, llevo 30 minutos enseñando un texto bíblico, Primera de Tesalonicenses 5:18, donde la palabra de Dios dice, dad gracias, ¿cierto? ¿Por qué? Dad gracias en todo y da la razón para eso. ¿Nos debe pagar el Señor por eso? ¿Usted piensa que sí? ¿Usted piensa que le ha ido mal a pesar de que tiene una vida de obediencia al Señor? Y usted piensa, ¿de qué le ha servido no obedecer al Señor? Mire, nada mejora, nada cambia. Y Jesús dice, es que no está Dios obligado a cambiar nada en tu vida, solamente sigue procurando llevar una vida que te permita darle gracias a Dios por todo. Versículo 35, Job 35:6. Si pecares, dice el texto, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueras justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Iglesia, la palabra es maravillosa porque Lucas 17:9, cuando Jesús expresa a un hombre que procura una vida que le permita darle gracias a Dios por todo, que a propósito es una herramienta para no vivir en pecado, ¿será que Dios le debe premiar por eso? ¿Le debe aplaudir? Jesús dice, no, pienso que no. Pero el texto es ampliado a la luz de Job capítulo 35. Te leí Reina Valera, pero te voy a leer una versión popular. Dice, iglesia, a ti, mi querido hermano que nos escuchas en esta noche, el Señor te habla y te dice, si pecas, eso no afecta a Dios. ¿No sabías eso? Es que, ay, no, yo me iba a hacer un viernes de farra, pero, qué pesar con Dios. Qué pesar, hermano, entristecer a Dios. Hace unos días hablaba con alguien, me dijo que no quería hacer algo porque ponía a Dios triste. Y yo le dije, no, por eso no lo haga porque eso te lleva a una muerte
eternal separado de Él. Pero Dios no está triste por tu vida. Y le enfocaba este texto que dice, si pecas, no lo está preguntando, lo está afirmando. Eso no afecta a Dios. Por muchos pecados que cometas, no le haces nada. ¿Cómo te parece? Es que no, yo sé que tengo a Dios muy triste porque le estoy siendo infiel a mi esposa. No, lo triste va a quedar usted cuando lo pillen. La triste va a quedar su esposa cuando se dé cuenta que usted es una persona que no valora su hogar, la confianza de ella, su esfuerzo, una mujer que te cuida, que te santifica, que es sujeta, que economiza, que procura el bien de todos en la casa. Esos son los que van a ser afectados. Pero por muchos pecados que cometas, a él no le haces nada. Y si actúas bien, escucha, o sea, si procuras una vida según 1 Tesalonicenses 5:18, donde te avala, te permite darle gracias por todo, si actúas bien, iglesia, sorpréndete, nada le das. Si de pronto usted no pecaba para que Dios lo pasara de simple obrero a gerente, a supervisor o a dueño de la empresa, bajémonos de ese concepto, de ese pensamiento, porque no es lo que Dios ha prometido. Yo escucho personas de otras comunidades diciendo eso, que se están guardando en obediencia al Señor porque la promesa de Dios viene ¿qué? Si Dios a nosotros no nos debe nada por Dios. Y si tú actúas bien, nada le das, no le haces ningún beneficio. Es a los hombres como tú a quien afecta tu pecado y a quienes benefician tus buenas acciones. Es lo que dice el texto en el libro de Job. Qué cosa tan impresionante. De hecho, tengo otro texto que el tiempo me lo permite. Job capítulo 22. Te lo voy a leer. No te vale más. No me tienes que aprobar más en tu vida, hermano. Me gustaría mucho que te congregues más, que vengas ya no una vez por semana, sino que vengas 2. Y ojalá, hermano, en esta crisis a nivel mundial, que buscaras a Dios, hermano, jueves, sábado y domingo, a través del culto que ofrece la iglesia. En este mismo hilo del punto número 6, ¿quién da gracias a quién? Ya entendemos, no es Dios dándole gracias a los hombres por su conducta, somos nosotros dándole gracias a Dios en lo bueno y en lo malo, porque esa es su voluntad. Job 22 dice, ¿crees tú que el hombre, por muy sabio que sea, puede serle a Dios de alguna utilidad? ¿Qué interés o beneficio obtiene el Todopoderoso de que tú seas recto e intachable? Si Él te corrige y te llama a juicio, no es porque tú le sirvas con fidelidad, sino porque tu maldad es mucha y tus pecados no tienen límite. Iglesia, finalizo donde comenzamos y que Dios nos dé dirección sobre esta palabra oída en esta noche. 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.